Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video tutorial. En esta oportunidad nosotros vamos a continuar nuestro trabajo asociado a los buriles de grabado. Recuerden que nosotros comenzamos nuestra introducción a este mundo con un buril plano, el cual preparamos, aquí lo pueden ver, un buril plano que puede ser un número 10, un número 12, un número 8, no menor que 8, para tener un plano una base bastante buena para poder trabajar. Aquí pueden ver lo que realizamos con él, que fue la realización de un talón para poder elevar el ángulo de trabajo y obviamente que nos permita movernos de mejor manera con él. Y también evitar que al arrastre, en los giros, este nos dejaba una mordida, un picadito en el borde exterior del giro. Ahora vamos a realizar lo mismo con este otro buril, que va a ser el segundo buril con el que vamos a trabajar, que es un buril onglet. En este caso vamos a utilizar un buril onglet del número 1 o del número 2. En este caso es un número 1, pueden ver es bastante angosto en relación, por ejemplo, a este otro, que también es un onglet, pero es algo más ancho. Este corresponde aproximadamente a un número 3. Es un poco difícil determinar el número exacto porque son buriles hechos con plantilla, no son de serie. Ahora, para tener un buril exacto en cuanto a numeración, y me estoy refiriendo a la numeración que utiliza la marca Bayorbe, lo ideal es obviamente comprar uno hecho de fábrica. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia podemos ver de que los buriles con los que trabajo son una barra cuadrada y solamente una sección del buril, más o menos 1 centímetro aproximadamente, corresponde a la forma onglet y hacia atrás se convierte en una barra cuadrada. Lo mismo para el buril con el que vamos a trabajar, exactamente lo mismo, es una barra cuadrada y a través del sistema de plantillas yo le doy una forma solamente en la parte de trabajo. Ahora, la diferencia con un buril de serie claramente está en que el buril de serie es completo, de principio a fin, con la forma onglet y con la numeración. En este caso con la numeración que viene de fábrica y que corresponde al ancho del cuerpo. Ahora, importante, el número 1 es mucho más angostito que en este caso el número 3. O sea, tiene una forma mucho más cerrada, menos almendrada que un número 3. Aquí pueden notar la diferencia entre uno y otro. Uno es bastante más ancho y el otro es más pequeñito. Y hacia atrás, o sea, si vamos por ejemplo al número 0, va a ser mucho más angosto. Luego comenzaríamos reduciendo la cifra hacia 1, 0, 2-0, 3-0, 4-0, hasta obviamente lo que permita el fabricante o lo que tenga disponible el fabricante, que creo que la numeración de la marca Bayorbe admite hasta el 5-0. Todo lo que sea guión 0 corresponde a números que están por debajo del 0 y por tanto son mucho más angostos y no nos van a servir. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros vamos a realizar aquí es una modificación. La misma modificación que realizamos en el buril plano para poder obviamente tener un mejor acceso y una mejor manera de trabajar con el buril y por tanto también que cuando nosotros giremos con nuestro buril onglet no se produzca esta mordedura por el borde exterior. Sí va a haber una pequeña mordedura que va a corresponder obviamente a que el buril al ser tan ancho tiende a enterrarse bastante más en el metal, por tanto al girar va a dejar una pequeña mordedura si nosotros vamos con el buril trabajando de manera vertical. Si inclinamos el buril, si inclinamos una de sus caras, esto se va a reducir bastante, incluso puede eliminarse por completo. Esa es una de las consideraciones que vamos a tener siempre presente. Ahora, ¿qué pasa? Esto obviamente lo revisamos con el buril plano, pero obviamente vamos a tratar de revisarlo nuevamente con este buril. Como ustedes pueden darse cuenta, el contacto del buril, para que pueda trabajar y no se entierre en el metal, como un clavo en este caso, nosotros lo que tenemos que hacer es deslizarnos de hecho con el buril muy por debajo del plano. Aquí pueden notar para poder
obviamente deslizarme por el metal, yo tengo que tener un ángulo bastante bajo, lo que resulta incómodo y lo que resulta también complejo al momento de girar, porque es toda la base del cuerpo la que va a ir girando y va a ir dejando una marca en el giro. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos hacer una línea, por ejemplo aquí, nosotros nos posicionamos en un punto y si elevamos mucho el buril se entierra y se traba. Por tanto, para poder corregir esto, nosotros bajamos el buril y comenzamos a deslizarnos. Aquí pueden notar de que el buril se desliza fácilmente. Lo estoy haciendo muy lento. Y si yo elevo el buril se traba. Bajo el buril, sigo bajando un poco más, y ahí el buril se libera. Pero esto resulta bastante complejo y especialmente al momento de girar. Y también resulta un poco peligroso porque no tenemos una base bastante sólida para poder movernos. Entonces vamos muy al filo de lo que nosotros podríamos llamar una zona segura. Entonces, ¿cómo corregimos esto? Bueno, corregimos primeramente el tema del giro. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, de hecho, de giro, para que puedan notar cómo afecta la forma del buril al momento de nosotros tratar de hacer una circunferencia. Y obviamente mientras más profundizamos esta circunferencia, va a tender a picar mucho más el borde. Entonces, en un punto arbitrario, yo voy a realizar una circunferencia. De hecho, voy a realizar dos, para tener lista la siguiente en la que vayamos a trabajar. Y si tuvo en un punto cualquiera, y comienzo a realizar mi circunferencia. Vamos a realizar otra al lado. De hecho, vamos a realizar 3, por si es que es necesario hacer otra prueba o demostración. Perfecto. Entonces vamos a realizar nuestra primera prueba con el buril en su forma nativa, en la forma de serie. De hecho, lo único que se ha hecho en este caso, si fuese un buril de serie, es pulir las caras, eliminar todas las rayas que vienen de fábrica, rayas muy similares a las que se ven en el cuerpo aquí. Los mismos están en las paredes de un buril de serie. Entonces siempre eso hay que corregirlo antes de comenzar a trabajar con él. Entonces, nos situamos en un punto donde queremos cortar, bajamos el ángulo porque no nos permite avanzar si estamos con el buril muy elevado. Y si ustedes notan que yo al momento que voy cortando, siempre protegiéndonos del giro, eso es súper importante, nuestro pulgar es el punto de apoyo del buril y además nosotros siempre reforzamos ese punto de apoyo con nuestro otro pulgar, con nuestra mano no diestra en este caso. Obviamente para las personas que son zurdas, la mano diestra es la que va a soportar en este caso el giro. Y que el buril obviamente no se escape cuando estemos avanzando, que por cualquier desliz no se escape en este caso el buril del punto de apoyo de corte y podamos tener un accidente. Entonces tenemos este punto de apoyo para poder reforzar aún más el giro. Siempre tener en cuenta que los buriles son herramientas cortopunzantes, por tanto siempre hay que hacer esto con bastante cuidado. Llegamos al punto en que terminamos y ¡voilà! Ahí sí. Y ahí pueden notar que en el giro, en la parte externa, va quedando una pequeña mordida en el giro. Generalmente esto es en el primer corte, pero cuando no tenemos que realizar ningún corte más, obviamente es difícil de eliminar esto, salvo que nosotros tengamos que repasar este corte. Si nosotros lo repasamos, perfecto, ahora sí. Bueno, entonces, si nosotros volvemos a la zona de trabajo con el buril sin ninguna modificación,
estamos nuevamente obligados a trabajar con el buril bajo una inclinación bastante paralela, podríamos decirlo, al plano de trabajo. Entonces siempre nos va a ir quedando un poquito de. Pero esto lo podemos corregir inclinando la cara del buril hacia afuera y girando. Esto va a corregir en parte ese problema. Pero nosotros queremos evitarlo al máximo posible. Aquí pueden notar que si yo voy con mi buril girándolo, con la cara inclinada hacia afuera, voy corrigiendo ese error. Y ahí de alguna manera eliminamos y corregimos este efecto que nosotros llamamos efecto tipo espiga en el fondo, que queda toda esta pequeña mordedura en el reborde externo. Lo pudimos corregir un poco. Esto si utilizamos un papel abrasivo, en este caso voy a utilizar un papel de grano 1500, podemos pasar un poco aquí y con eso eliminamos gran parte del problema. Ahora, ¿cómo reducimos aún más este problema? Y cómo también de alguna manera elevamos el ángulo de trabajo del buril para de alguna manera hacer también el proceso mucho más cómodo. Esto de trabajar con el buril muy por debajo del plano siempre tiende a generar bastantes accidentes. Entonces, para poder tener un mejor acceso a la zona de trabajo, nosotros deberíamos trabajar con un ángulo mayor. Entonces, ¿cómo lo corregimos eso? Lo corregimos justamente con el buril plano, realizando un talón. Y es lo mismo que nosotros vamos a realizar acá. Para ello, nosotros vamos a utilizar una lámina, en este caso una placa diamantada de grano 2000. La particularidad de esto es que es muy suave, entonces va a permitir eliminar parte del metal del buril de manera muy progresiva. Entonces, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, situarnos en una posición cómoda y buscar cuál va a ser el ángulo en el que nosotros vamos a atacar con el buril. Nosotros queremos trabajar en un ángulo un poquito más elevado, por tanto, esta va a ser más o menos la forma en que yo voy a repasar este buril y voy a matar, de hecho, la punta del buril. Voy a realizar una pasada primero y voy evaluando si es necesario realizar una más. A pesar de ser algo bastante suave, las placas diamantadas pueden ser algo agresivas, por tanto, la eliminación del metal es bastante evidente. No es como un papel abrasivo, esto tiende a ser mucho más fuerte. Entonces, vamos al punto, me sitúo aproximadamente en 45 grados, que es mi posición cómoda de trabajo para mí, y me deslizo hacia atrás. Reviso. Vamos a bajar un poco para poder revisar bien cómo quedó esto. Y puedo notar ahí que quedó un plano. Veamos un poco. Ahí pueden ver esa pequeña curvatura que va de alguna manera a obligar a que yo trabaje con mi buril un poco más elevado. Si yo necesito elevarlo un poco más, puedo elevar un poco el buril y repasar nuevamente. Perfecto. Aquí pueden ver, voy a retirar esta placa para poder acercarnos y que puedan ver bien este pequeño detalle. Aquí pueden ver, yo eliminé la punta del buril y lo que hice fue generar de alguna forma un pequeño buril en la punta, pero un pequeño buril plano. Nosotros queremos un onglet o al menos un buril que tenga filo para poder trabajar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora?
Ahora que tenemos este pequeño plano de trabajo, vamos a mirarlo aquí con esta base diamantada. Tenemos este pequeño plano de trabajo ahora. Ya no es todo el cuerpo el que va a trabajar, sino que este pequeño plano. Entonces es este pequeño plano el que yo voy a volver a transformar en un onglet. Entonces me voy a situar nuevamente en una posición cómoda de trabajo. Y lo que voy a hacer es situarme en una posición para poder trabajar solo esta pequeña sección, y me voy a deslizar hacia un costado. Ahí puedo ver que trabajé un poco el costado, pero aún no llego al centro. Voy a realizarlo esto nuevamente. Ahí veo que ya avancé algo más, y ahora voy a realizar exactamente lo mismo pero en la otra cara. Ahora voy a comparar que estén los dos puntos, falta un poco, voy algo más suave, y ahí puedo ver que hice coincidir los dos puntos en un solo pequeño ángulo. Lo vamos a revisar acá. Ahí pueden notar este pequeño ángulo. Hice que coincidiesen las dos caras, pero ahora mi buril tiene una inclinación que es mucho mayor, lo que me va a permitir obviamente que solamente esa pequeña sección sea la que trabaje y esté en contacto con el metal. Ahora, obviamente tenemos claro de que la calidad de la terminación no es la mejor, entonces yo voy a utilizar un papel abrasivo. En este caso es un papel abrasivo de grano 5000, y voy a repetir exactamente lo mismo. Voy a deslizar sobre esa sección suavemente hasta poder notar que estoy soltando algo de brillo. Voy haciendo un movimiento siguiendo la forma del onglet. Aquí puedo ver que ya va soltando algo de brillo. Aquí hago exactamente lo mismo. Lo mismo en la otra cara. Voy revisando. Ahí podemos notar que esto ya es mucho más suave. Siempre con mucha suavidad. Y aquí vamos notando cómo va avanzando el brillo de nuestra pequeña sección de buril. Ahora, ideal es que uno pudiese tener un papel abrasivo que ya haya sido utilizado. Eso permite que la adherencia al papel abrasivo del mismo acero de los buriles vaya haciéndolo cada vez más suave. Entonces yo en este caso tengo un papel que ha sido utilizado cientos de veces y voy a frotar acá. Esto ya es prácticamente casi como un papel, pero esto me permite, como pueden notar, de que suelte brillo en las caras. Hago exactamente lo mismo acá. Voy a limpiar un poco la cara frontal. Por si hay pequeñas rebarbas de metal. Y revisamos el resultado. Aquí pueden notar que creamos una pequeña sección de trabajo con una curva hacia arriba, lo que va a permitir que nosotros podamos trabajar con el buril mucho más elevado y evitar
el contacto del cuerpo sobre el metal. Entonces solamente esta pequeña sección es la que va a tener contacto con el metal. Bien, entonces ahora vamos a probar qué tal va esto. Ustedes saben que en la práctica es donde debemos hacer las pruebas y no quedarnos solamente con la teoría de la realización de algo. Bueno, aquí pueden notar obviamente de que tuvimos un corte bastante profundo, pero aún así, bueno, en el primer corte hubo una mordida que fue bastante evidente. Y a través de este método, nosotros queremos permitirle al buril que pueda girar con mayor eficiencia sin que se produzca obviamente o eliminar al máximo, porque lamentablemente es inevitable para este tipo de buriles trabajar en la vertical y que no raye un poco hacia el exterior. Obviamente esto va a permitir que luego cuando nosotros trabajemos con el buril inclinado hacia afuera, el corte sea mucho más limpio. Entonces, ¿cuáles son las primeras correcciones que nosotros vamos a ver aquí? En primer lugar, es que para poder cortar ya no vamos a tener que movernos con el buril tan plano. De hecho, ustedes pueden ver que no está cortando, de hecho estoy rayando. Entonces me obliga que yo para poder cortar, levante el buril, aquí voy probando, voy levantando, y aquí pueden notar de que el buril recién comienza a cortar con este ángulo, prácticamente 45 grados de inclinación en relación al plano. Y al tener menos contacto, el buril se mueve con mucha más facilidad. También esto me permite tener mucho mayor control, porque mi pulgar está apuntando hacia abajo. A diferencia de cuando trabajo muy en el plano, mi pulgar, está apuntando en esta dirección, casi en la longitudinal, siguiendo el movimiento del buril. Y eso implica que muchas veces, si estamos descuidados con este dedito, ¡puf!, se nos puede desplazar y podemos tener un accidente. Entonces esto permite que nosotros cuando trabajemos con el buril esté avanzando, pero nuestro pulgar está empujando hacia abajo, en esta dirección. Entonces nos vamos moviendo así. Y aún así, de todas maneras, siempre vamos protegiendo con nuestro pulgar. Entonces podemos probar nuevamente, intentar hacer una línea con nuestro buril más elevado. Y aquí pueden notar, aquí yo puedo regular, de hecho, según la inclinación, qué tanto el buril se va a enterrar. Pero en este caso, nosotros queremos hacer una línea. Una línea suave. Y vamos a llegar hasta aquí. Aquí cortamos. Y ahora nos vamos a la curva, que era obviamente lo que nos interesaba para poder corregir en este caso el buril. Entonces, vamos, buscamos el ángulo y comenzamos. Voy a bajar un poco, creo que está un poco alto. Y comenzamos a cortar. Bueno, creo que es evidente la calidad del corte. El corte es mucho más limpio, como pueden notar. Y pueden notar que el picado hacia el exterior prácticamente desapareció. Me sigo moviendo. Siempre hay que ser cuidadoso de no enterrarnos mucho con el buril, de no ejercer demasiada presión en el metal, salvo que tengamos mucho control sobre lo que estemos haciendo. Así evitamos cualquier tipo de accidente. Listo. Y llegamos al final. Y cortamos en este caso. Aquí pueden ver un corte muy limpio en relación a lo que habíamos hecho con anterioridad. Ahora, bueno, lamentablemente no podemos regresar en el tiempo, por tanto no podría mostrarle una comparativa física inmediata de lo que hicimos acá. Pero obviamente pueden revisar el video y pueden ver la diferencia que hubo. De hecho, que tuvimos que realizar 2 pasos para poder dejar limpio, y que nos obligaba en este caso a que cuando nosotros cortáramos con el buril tuviésemos que
inclinar la cara hacia afuera. Ahora, esto no implica que no podamos realizar también nosotros un corte con cara de inclinación hacia el exterior. Pero si nosotros necesitamos hacer un corte cerrado como este, un corte bastante angosto, bien cerradito, no se nos vería imposibilitado sin que afectase al exterior si es que nosotros no hubiésemos hecho esta corrección al buril. En cuanto a medidas, importante para que lo tengan en consideración, para que vean el tamaño en el que estamos trabajando, estamos en un promedio de 6-7 décimas. O sea, esto no alcanza a ser ni 1 centímetro esta circunferencia. Vamos a probar en una circunferencia aún más pequeña cómo se comporta el buril. Recuerden que nuestros grabados generalmente son bastante pequeños. Entonces, vamos a probar aquí. Y vamos a ver hasta dónde nos permite cerrarnos con este buril. Vamos de nuevo. Tengo una gomita. Esto es una goma de borrar, de hecho, que es una goma moldeable y que me permite limpiar el buril mientras estoy trabajando. A veces se quedan algunos trocitos de metal atrapados en el buril, entonces tener esta goma a mano para no manchar el buril a veces, porque a veces uno trata de limpiarlo y queda más sucio de lo que estaba, entonces pum, picamos en la gomita. Entonces vamos de nuevo. Vamos cortando. Aquí ya en un plano mucho más cerrado podemos notar que hay algo de picado en el exterior. Pero este picado hubiese sido mucho mayor si nosotros no hubiésemos hecho estas correcciones al buril. Estamos haciendo un corte bastante profundo, entonces es inevitable que haya un poco de arrastre del cuerpo del buril dentro del canal y la cara exterior, de hecho, del canal. Bien, ahí pueden ver. Aún así es un corte que se parece mucho al segundo corte, al segundo paso que nosotros realizamos en esta circunferencia. Entonces, aún así tiende a ser un corte muy, muy limpio. Y la medida en este caso de este corte es de, vamos a ver aquí, porque aquí están mucho más despejados los milímetros. Tenemos 1, 2, 3 milímetros, 3 milímetros y medio aproximadamente. Aquí lo pueden ver mucho más limpio. Desde ahí, 3 milímetros y medio aproximadamente. Una circunferencia muy, muy pequeñita. Nos arriesgamos a hacer algo más pequeño para ver cuál es el comportamiento del buril. Vamos a hacer algo cercano a los 2 milímetros, 2.5 milímetros, y vamos a ver cómo se comporta nuestro buril aquí. Perfecto. Vamos de nuevo. Vamos a tratar de no enterrarnos mucho con el buril. A medida que el plano se va cerrando, se nos va complejizando un poco esto. Por tanto, es más probable de que nos vaya quedando una mordida en el exterior. Esto me refiero a trabajar con el buril de manera muy vertical. Se me refiero a la verticalidad del buril en relación al plano. O sea, sin que nuestra cara del buril esté apuntando hacia afuera. Yo estoy trabajando con el buril muy, 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 muy vertical, pero ya en un espacio que es extremadamente pequeño. Bueno, ahí ya pueden notar que comienzan a aparecer la rebarba exterior, que podemos corregir, tal como habíamos comentado al principio, inclinando la cara del buril hacia el exterior. Y eso va a ir limpiando
el corte. Y pueden notar de que algo se limpia, pero estamos hablando ya en cifras bastante ajustadas. Estamos hablando aproximadamente un corte de 2 milímetros, una pequeña circunferencia de 2 milímetros, que ya es algo muy ajustado para un buril de tipo onglet. Para esto ya necesitaríamos probablemente un buril onglet mucho más ancho, como el que les había mostrado al comienzo, en este caso como un número 3 aproximadamente, o probablemente uno mucho más ancho, un número 5 probablemente, que eso nos va a permitir en primera instancia mucho más control del buril en cuanto a la profundidad. Los buriles, mientras más angostos son, como el caso en el que estamos trabajando, por fuerza va a tratar de enterrarse más en el metal, y mientras más ancho es, por fuerza no va a poder enterrarse más. De hecho, de ahí que los buriles de grabados, por ejemplo, para hacer letras, son buriles que están por sobre los 90 grados, incluso buriles que pueden alcanzar sin ningún problema los 120, 126 grados, como en este caso, por ejemplo, vamos a ver si tengo a mano aquí un buril ancho, como por ejemplo este, que pueden ver un buril igual con talón, pero de 126 grados. Muy abierto, lo que impide que el buril se pueda enterrar en el metal. Entonces obliga a que uno vaya deslizándose por la superficie, pero el corte es bastante ancho. Ese es el problema. Cuando nosotros queremos hacer corte angosto, muy cerrado, y de manera tradicional, cuesta mucho con un buril de este tipo. De hecho, este tipo de buriles está diseñado para hacer letras, para poder hacer las caras, los cortes de brillo. Bien, eso básicamente sería la manera en que nosotros vamos a preparar nuestros buriles. Entonces tenemos nuestro buril plano con un talón que nos permite obviamente que a través del giro no quede esta marca como nos quedó al principio acá, y nuestro onglet también con esta pequeña curva hacia arriba, con esta pequeña cresta que también nos obliga al buril a que pueda trabajar de manera mucho más elevada, casi en un plano de unos 45 grados. Eso, queridos colegas. Ahora, lo siguiente es lo que vamos a trabajar, que vamos a revisarlo en otro video, ya con los buriles preparados, es algunos ejercicios que van a estar asociados a la realización de trabajos ornamentales. Entonces vamos a trabajar en pequeñas secciones de curvas y pequeños cortes. Bueno, primero vamos a tratar de controlar el trabajo lineal con el buril onglet y algunos trabajos de curvas dentro de los mismos ejercicios que podamos realizar, y trabajos de algunos de cortes con el buril plano. Son cortes esenciales, son cortes que nos van a ayudar de hecho a poder realizar este tipo de trabajos, y es la base de hecho para muchos de los trabajos que vamos a estar viendo probablemente en los tutoriales futuros. Así que eso, queridos colegas, un abrazo, muchas gracias por ver y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.